Bueno, formalmente bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Geraldina Pereira, yo soy quien gestiona S en Redes, la cuenta de S en Redes, que seguramente muchos y muchas de ustedes llegaron a través de esa cuenta, que por suerte, nada, quizás el haber estado mucho tiempo en los espacios digitales nos permitió poder llegar a otros lados a través de diferentes plataformas, y bueno, Instagram fue una de esas plataformas que de alguna manera nos permitió encontrarnos, ¿sí? En esta jornada va a ser bastante heterogénea en cuanto a regiones del país, porque vi que se anotaron desde muchísimas provincias, ¿sí? De la Argentina, también una compañera de Valparaíso, de Chile, así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos, a todes, los que nos están acompañando desde otro lugar, desde otro punto de la Argentina. Siempre estas jornadas o los eventos por ahí que yo hago tienen como ese poder enriquecedor en cuanto a regiones y experiencias que puedan ser transmitidas acá de todas las regiones de nuestra provincia, y yo celebro eso porque realmente es grandioso que podamos hacerlo, ¿sí? Que podamos estar interactuando acá. Bueno, como les dije, yo soy Geraldina Pereira, soy trabajadora social, esa es mi formación. Estudié en el Instituto 77 de Vicente López, posteriormente hice mi formación pedagógica en el Instituto 39, también de acá de Vicente López, de la provincia de Buenos Aires. Después hice una diplomatura en la Universidad Nacional de Catamarca, y además en este momento estoy haciendo la maestría en educación en la Universidad Nacional de San Martín. Realmente mi trayectoria laboral fue a lo largo más que nada de mi vida adulta en contexto de encierro, ¿sí? Yo trabajé 10 años en cárceles, ¿sí? En el complejo San Martín, y hace 4 años que me dedico a trabajar en equipos de orientación escolar como orientadora social. Actualmente estoy en primario, nivel secundario y nivel superior, ¿sí? Bueno, nada, encontré la educación sexual integral, ¿sí? En esta ley tan importante, como para empezar a adentrarnos un poquito en el tema, una herramienta muy importante como para poder empezar a romper con ciertos modelos hegemónicos o dominantes, ¿sí? De nuestras sociedades, bueno, no solo contemporáneas, sino que esto viene desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Así que bueno, por eso me estoy enfocando a trabajar en la educación, siempre con una perspectiva de género. Si bien no estoy en aulas, sí trabajo con docentes, con directivos. Esta semana di talleres, una jornada justamente para familias, charlas, en el marco de la jornada de Educar en Igualdad, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Supongo que muchos y muchas de aquí tienen idea más o menos de qué se trata la educación sexual integral. Vamos a tener compañeras y compañeros que lo van a explicar muy amorosamente y con muchos saberes, así que no me voy a detener en eso, simplemente decirles que yo trabajo a partir de todos los ejes, estos ejes que son 5, ¿sí? Y hoy prácticamente, al menos en mi caso, porque las ponencias van a ser muy variadas y eso está bárbaro. En mi caso voy a detenerme quizás un poquito en la perspectiva de género, ¿sí? En nuestro primer eje de la Ley de Educación Sexual Integral, que es la perspectiva de género. El reconocimiento de la perspectiva de género básicamente tiene que ver con empezar a mirar no solo la educación, sino todas las formas de vincularnos desde otro lugar, ¿sí? En la escuela, esta semana cuando lo conversaba con las familias también, en las instituciones familiares, digo, se puede incorporar perspectiva de género a todo esto, ¿no? Que podamos entender que, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? Los discursos, y cada acción y cada práctica, ¿no? Cada mecanismo social en el que estamos inmersas, inmerses, en estas sociedades, ¿sí? En este mundo, no está alejado, digamos, de un orden político, ¿sí? Y de una cultura patriarcal y androcéntrica, ¿sí? Que se basa básicamente en
el principio de dominación del varón, ¿sí? Del varón hegemónico. Me gusta hacer esta aclaración, ¿no? Cuando hablamos de varones, hablamos de este orden político, ¿no? Centrado en este varón hegemónico, que tiene ese poder de dominación, generalmente el hombre blanco, ¿sí? Cisgénero, heterosexual. Yo diría heterosexual quizás muchas veces entre comillas, porque por ahí, bueno, es lo que se aparenta muchas veces, ¿no? Digo, ese hombre con ese grado de poder en relación a determinadas condiciones, ¿no? Que hacen y que lo van construyendo. Y eso me parece que es lo importante, ¿no? Detenernos a pensar en esta jornada, quizás esta jornada está enmarcada en la ley 27.234, ¿sí? Es una ley nacional en Argentina que se creó en 2015, que nos permite trabajar desde las escuelas muchas veces, ¿sí? Y ahora esperemos poder llevarlos a las familias y a la comunidad en general. Nos permite trabajar en la ruptura de estereotipos, ¿sí? Y de mandatos sociales, básicamente. Yo quizás cuando hago hincapié en la perspectiva de género, cuando trabajo desde este enfoque, ¿sí? Obviamente lo hago desde un enfoque de derechos humanos, digo, ¿no? Pensar el derecho a la libertad, el derecho a la vida, ¿sí? Como un derecho de todas, todos y todes. Sabemos que la cantidad de femicidios va creciendo, ¿sí? A pesar de, digamos, de toda la militancia, de todo el trabajo que venimos haciendo, quienes trabajamos en educación y particularmente en todo lo que tiene que ver con educación sexual integral o quienes trabajan en espacios donde trabajan temáticas de género. Digo, es preocupante la situación, ¿sí? La cantidad de femicidios sigue siendo una tasa, por supuesto, muy alta, ¿sí? Esto lo dicen las estadísticas claramente. Entonces, muchas veces digo, me gusta pensar el lugar, digamos, de la mujer en la sociedad, ¿sí? El lugar de las mujeres, pero también me parece interesante empezar a pensar en el marco de estas jornadas, ¿no? En el marco de la educación en igualdad, en el marco de una educación con perspectiva de género, empezar a pensar en las masculinidades, ¿no? En cómo se van construyendo, constituyendo esas subjetividades masculinas, ¿sí? Desde las instituciones, desde el momento de nacimiento, ¿no? Muchas veces yo leo a través de Instagram básicamente, ¿no? Muchas cuentas que sigo que dicen ningún pibe nace macho, y realmente esto es así, ¿sí? Yo creo que la cuestión del machismo es una condición cultural, digamos, que se va aprendiendo, ¿sí? A lo largo de la vida. Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que abrir los ojos también, ¿sí? Por supuesto que al trabajar en contextos de encierro ya me ha tocado trabajar con adultos, ¿no? Detenidos por situaciones de maltrato, de violencia y violencia extrema incluso contra los cuerpos o identidades femeninas, ¿sí? Pero también entendí que el trabajo está antes, ¿sí? Cuando nosotras, o al menos en mi caso, cuando escuchaba ciertos relatos, ciertas historias de estas personas ya detenidas, cuando eso ya, digamos, cuando un femicidio ya ocurrió o cuando una situación de violencia ya ocurrió, ¿sí? Pensaba en la prevención, digo, ¿desde dónde es la prevención? ¿Desde dónde podemos prevenir? ¿Sí? Desde la cárcel seguramente, sí, sí, por supuesto que con políticas, digamos, integrales que se pueda trabajar, sí, sí, se podría trabajar claramente, pero también pienso en el antes, ¿no? Entonces empecé a escuchar esas historias narradas como también muchas veces como niños, como niñas, ¿sí? Generalmente digo como niños, también estuve obviamente en la escucha y en entrevista con mujeres detenidas por haberse defendido de un varón golpeador y haber llegado a la prisión, lamentablemente. Pero quiero decir, empecé a pensar como a mirar un poquito para atrás, ¿no? Esto que hoy podamos hacer desde la educación no es absolutamente responsabilidad de la institución educativa, ¿sí? Como institución o como sistema, el sistema educativo, ¿sí? Sino que hay un montón de instituciones que van conformando las feminidades, que van conformando nuestras propias subjetividades y las masculinidades hegemónicas también.
¿sí? Entonces, esa es la mirada, digamos, pensar en una educación con perspectiva de género, con una educación en igualdad. Cuando hablo de igualdad en el acceso a derechos humanos, ¿sí? Que tanto las mujeres, nosotras, podamos tener el mismo derecho, o las mujeres incluso trans, o los hombres trans, ¿sí? Que puedan tener el mismo derecho, digo, ¿sí? O las identidades no binarias, que cualquier otro varón que circula, digamos, en la sociedad. Muchas veces cuando brindo charlas y demás me dicen, bueno, pero los hombres también sufren violencia, bueno, pero los hombres también se mueren, ¿no? Porque, bueno, sí, porque hay otros hombres que también matan, digamos, ¿no? Estadísticamente, eh, los varones que mueren en manos de otros hombres, ¿sí? Estadísticamente hay algo muy claro en eso también. Entonces, sí hay situaciones de violencia realmente y es lamentable que vivamos en una sociedad como en la que hoy en día, mirando como por ahí desde una mirada negativa, ¿no? Mirando esta parte de una sociedad bastante violenta, lo vemos en la calle, lo vemos en general, digo. Pero la cuestión de género es clave, es clave porque tenemos que pensar en estas sociedades que se van constituyendo, ¿sí? Con esas subjetividades hay como una relación ahí dialéctica, ¿no? También entre sociedad, subjetividad, identidad, digo, entre lo social y lo individual, ¿no? Hay como algo que se va constituyendo. Por supuesto que alrededor de todo eso hay todo un sistema, que es este sistema patriarcal, ¿sí? De orden político, como diría por ahí Rita Segato, que va conformando, ¿no? A estas mismas sociedades y a estas personas. Entonces, me parece interesante poder analizar esto desde ese punto de vista, poder ver que esta desigualdad en el acceso a derechos, ¿sí? O esta inequidad en el acceso a oportunidades, incluso laborales, ¿sí? Oportunidades de distinta índole, ¿sí? Está relacionada con un orden político que establece una desigualdad con esta dicotomía que se forma, ¿no? Entre varones y mujeres, ¿sí? Pensando en una sociedad binaria, digo, ¿no? Entre varones y mujeres, en el que el varón está por encima de otros, ¿no? En las escuelas muchas veces, al trabajar quizás en la ruptura de estereotipos, empezamos a pensar, bueno, a ver cómo se van constituyendo estas subjetividades, estas niñeces, ¿sí? Y en qué podemos aportar. Esta ley, la 27234, habla claramente de esto, ¿no? De poder empezar a romper con los estereotipos y mandatos. La escuela es clave, me parece, para esto, ¿no? Porque en realidad la escuela muchas veces reproduce, ¿sí? Este sistema hegemónico, digamos, ¿no? De mandatos, de este sistema dicotómico en el que unos están por encima de otros, digo, a nivel poder, ¿no? Y no solo hablamos de mujeres y varones, sino que también cuando hablamos de dicotomía también hablamos de esto, ¿no? Ser cisgénero, transgénero, digo, como esos dos polos, ¿no? Donde el cisgénero, incluso una mujer cisgénero se ubica por encima de una mujer transgénero, ¿sí? Digo, como para por ahí poner algunos ejemplos, entre estas sociedades como entre lo blanco y lo negro, ¿no? Como que el blanco es superior a la persona que nació quizás con otro tono de piel o de otra región, digo, como estas dicotomías son las que se establecen en las sociedades y con los géneros también sucede lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que prestar atención. Históricamente, en la escuela que trabajo yo esto no sucede, por ahí fuimos tratando de transformar, a medida que van pasando los años empezamos a hacer algunas transformaciones, ¿no? Pensando en educar con perspectiva de género y no solo en proponer contenidos quizás que ahí, por ahí yo ya no tengo tanta incumbencia por no estar en el aula, digo, pero sí algunas otras cuestiones que muchas veces llamamos como puertas de entrada a la ESI, ¿no? Esto del tema del armado de filas, ¿sí? Siempre pongo este ejemplo. Eh, Hace ya en el año 2019, en la escuela en la que trabajo, propusimos formar filas mixtas, ¿sí? Que puedan ser, digamos, una sola fila o divididos en dos, pero no necesariamente por géneros, ¿sí?
el tema de las listas, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que fueron ingresando a la escuela que nos permiten trabajar en esta educación en igualdad. Digo, bueno, nos queda todavía un camino por recorrer y me parece interesante por ahí que generar estos espacios, ¿sí? A mí me demanda mucho tiempo, pero me gusta realmente generar estos espacios porque creo que es muy importante no solo seguir tejiendo redes, ¿sí? Entre todos, sino también empezar a llegar a otros lugares, ¿no? Con ideas, empezar a intercambiar, empezar a escuchar, digo, ¿no? ¿Qué sucede en un determinado lugar, en otro? Bueno, ¿cómo nos podemos ir acompañando? Yo creo que esta comunidad no solo de ESI, ¿no? En educación sexual integral va creciendo, sino también todo lo que tiene que ver digo comunidad porque vamos como todas y todos y todes los que participan acá como para el mismo lado, ¿no? Entonces, me parece importante seguir sosteniendo estos espacios, espero poder seguir haciéndolos y mientras se pueda lo haré, así que bueno, agradezco también a las personas que van a participar como expositoras, expositores, ¿sí? Eh, porque por supuesto que sin ellos esto no hubiera sido posible, ¿sí? Yo quise tomar, aunque sea como estos primeros 20 minutos, para comentarles un poquito el porqué de estas jornadas, quizás plantearles un poco mis ideas, para que también me conozcan y sepan más o menos por dónde voy. Me gustaría dejar estos 5 minutos porque quiero ser como puntual con las compañeras que van a exponer, eh, para ver si tienen alguna pregunta, saber si algún comentario. Generalmente hago presentaciones cuando doy talleres, ¿no? Como que cada uno se presente. Bueno, me cuesta no saber sus nombres, pero si alguien quiere hablar, me dice su nombre y de dónde es y hace la pregunta o el comentario que quiera, ¿sí? Bienvenido sea. Sandra Barreto, levantó la mano, bien. Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Sandra, me presento, soy docente, profesora de lengua y literatura, tanto de la parte de secundaria como de terciaria, soy formadora de profesores y me llamó algo la atención y qué mejor que ustedes para poder eh, salir de la duda, ¿no? Cuando se convocan estos tipos vamos a hacerlo como no sé, este tipo de charlas, como conversatorios. La, ¿Es siempre mujeres? Porque acá hay algo, no, me llamó muchísimo la atención, porque la llegada evidentemente a nuestros compañeros, yo tengo 2 hijos, y bueno, tengo una familiaridad con ellos, con estas charlas, con la diversidad, con la aceptación, con el respeto, con el amor, pero me interesó mucho la charla y digo, ¿qué pasó? ¿Somos todas mujeres las interesadas en este tipo de cambio, de transformación, de mutación de estos lugares tan rígidos, tan estáticos? Sí, sí, Sandra, generalmente se da esto. No saqué estadísticas, pero prácticamente, porque bueno, los formularios de Google generalmente ya hacen los gráficos, pero se habrán anotado 2 o 3 varones, ¿no? En toda, digamos, en toda la jornada, ¿sí? De 145, porque hoy se agregó una compañera. Sí, generalmente somos mujeres. Me parece que también viene como parte de todo este movimiento, ¿no? Que venimos haciendo muchas veces, nos consideremos feministas o no, digo, transfeministas, ¿no? Es como, me parece que tiene que ver con esto. También, insisto, por ahí con Rita Segato es muy cuestionable esto, por ahí muchos a veces o muchas no están de acuerdo, pero Rita dice que la primera víctima del mandato de masculinidad es el varón, ¿no? Como que la iniciación incluso a la masculinidad es violenta. Y digo, me parece que a los varones todavía les cuesta salir del lugar. Que pondría muchas veces en duda si es un lugar de comodidad o de opresión también, ¿sí? Lo dejo como para que pensemos. Quizás de comodidad en una cuestión de poder,
pero me parece que hay mucho también de la opresión, y es eso lo que no les está permitiendo también, a mi criterio, disculpen que haga como este análisis ahora, pero a mi criterio, abrirse a estos espacios, ¿sí? Me parece que viene un poquito por ahí. Nosotras estamos muchísimo más abiertas a vivir una vida incluso más libre, digo, estamos como en la lucha hace siglos, ¿no? Como venimos con unas raíces de lucha importante, y me parece justamente que viene un poquito por ahí, ¿sí? Puede ser, puede ser eso quizás. Cuando vos nombraste a Sí. Rita Segato, fue esa mi idea, porque Rita Segato dice en un momento que el ritual, que hace ese ritual para la integración, es decir, para el mismo macho, para poder ingresar a esos lugares y ser aceptado. Es un ritual de integración, es un ritual de aceptación. Entonces digo, ¿cómo llegaríamos a esas masculinidades para poder transformar esos mensajes y esos discursos? Era por eso que les pregunté. Y gracias por la respuesta. Estás muteada, ¿eh? Disculpen, ahí está, ahí está. No, decía que les comparto solo esto para ser puntual, digamos, con mi compañera que continúa, pero como para cerrar, me parece que está bueno, quizás ya que hablamos de Rita, esto, ¿no? En Contrapedagogías de la Crueldad, no sé si se ve. Rita dice justamente que las mujeres hemos identificado nuestro propio sufrimiento, ¿sí? Y hablamos de él. Los hombres no han podido hacerlo, y creo que es un poco todavía esto, ¿no? Que sucede. Una de las claves del cambio será entre todos hablar de la victimización del hombre por el mandato de masculinidad y por la nefasta estructura corporativa de la fratría masculina. Me parece que tiene que ver con esto, como para cerrar, y para poder seguir nosotras, muchas mujeres, ¿sí? Que estamos como en esta lucha, seguir pensando las masculinidades. Quizás hasta eso les incomode un poco o los incomode un poco a ellos, pero bueno, vamos a seguir pensando en esto, ¿sí? Hoy en día las niñeces están cambiando muchísimo y están siendo más libres. Eso me deja como muy contenta también, ¿sí? Pero bueno, seguimos con el trabajo. Les dejo lugar a mi compañera que continúa.